Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Silencio, micrófono, acción, filmoteca, cine sin pantallas. ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca, Cine sin Pantalla, este programa que compartimos con los amigos Clara Albizu y Roger Cosa. Y como ustedes seguramente ya saben, y los que no les informo, cada programa está dedicado a un tema. Y como el tema de hoy me tocaba elegirlo a mí, elegí a los Beatles, al cine de los Beatles, para que me piace. Por ninguna otra razón. Digamos, normalmente yo soy bastante descuidado de esa obsesión periodística con las efemérides, ¿no? Que nunca entendí. Pero en este caso de carambola resulta que hay una suerte de justificación. Vamos a entrar un poco más en detalle después. Pero es que el hecho de que va a haber pronto una nueva película de los Beatles. Claro. Entonces, digamos que esa es la excusa, aunque no lo sea, para hacer este programa porque me piace. Y el tema sería básicamente subrayar el hecho de que yo creo que no hay en la historia, digo, soy muy fan, ¿no? Esto, si no se sabe, lo declaro. Creo que se sabe, Fer. Lo declaro en este mismo momento. Y entonces es probable que muchas de mis afirmaciones no tengan otra verdad que mi convicción, ¿no? O sea, no. Pero para mí no hay otro grupo que haya hecho tanto cine y tan buen cine, además, porque en general, digo, lo que era común, sobre todo en la época en la que ellos empezaron a trabajar, era que a los músicos de rock se los convocara para hacer películas que en general las hacía gente grande, o sea que no tenían ninguna sensibilidad ni ninguna empatía con el mundo al que estos artistas pertenecían. Se los ponía a cantar en contextos bastante despreciables. La película funcionaba porque la gente iba a ver a sus ídolos y chao, y no importaba demasiado lo que pasaba. Esto aparece reflejado en algunos recuerdos, en los pocos recuerdos cinéfilos que uno puede encontrar de Lennon, McCartney, Harrison. Hay una frase en una entrevista de esos años, 62, 63, en el que él dice: detesto esas películas en las que todo el mundo se pone a cantar sin ninguna razón con una orquesta que surge de ninguna parte. ¿No? Este es Harrison, que brillante, extraordinario, sí, en la época de su apogeo, ¿no? Cuando había mucha gente que sospechaba que eran unos giles melenudos que tocaban, ¿no? Y luego hay tanto en los recuerdos de McCartney como de Lennon, hay idas al cine en Liverpool para ver películas con sus ídolos musicales, Elvis Presley, por ejemplo. Y por un lado, decepción por el material, por verlo al tipo que amaban en circunstancias penosas, cinematográficas penosas. Es decir, ya tenían un gusto cinéfilo interesante. Y Lennon, creo que hay una entrevista en la que habla de una película de Frank Tashlin, en la que también tocaba uno de sus ídolos, no me acuerdo si era Steve Cochran o qué sé yo, y que él había ido, en esa época andaban de traje de cuero, de Teddy Boys vestidos, había ido dispuesto a romper las butacas, digamos, y a saltar sobre, ¿no? Una actitud muy punk que esperaba que la película produjera, y no, los ingleses miraban la película sentaditos sin siquiera mover la pata cuando aparecía el músico de turno, con lo cual se fue muy decepcionado. Claramente no era ese el cine que querían ver, y mucho menos protagonizar. Después hay una película de esos años, estas anécdotas son de alrededor de 1958, y hay una película de esos años que me parece interesante para que el Beatlemaníaco que no la vio acuda a verla, porque ahí hay un retrato cuasi documental de lo que era Liverpool en ese preciso momento. Es decir, en el momento en el que ya se conocían, ya estaban tocando por ahí, no los conocía muy poca gente, no eran un fenómeno de masas todavía, ni nada en realidad, pero la película muestra el Liverpool al que ellos pertenecían, que era el Liverpool proletario, básicamente, porque el que mejor económicamente estaba era John, que vivía con su tía, que estaba un poco mejor acomodada que su madre, y mucho mejor acomodada que McCartney, que vivía en una casa alquilada de la municipalidad, o sea, todo mal. Se llama Violent Playground, acá le pusieron Aprendices del Delito. Y ahí David McCallum, Ilya Kuriaki, de la serie El agente de Cipoll,
hace de un joven violento, delincuente, claro, y que no tiene remedio el tipo, digamos, quiere prender fuego a todo, prende fuego a la escuela, hace un desastre. Hace lo que Lennon no se animó a hacer en el cine. Exactamente. David McCallum viene a ser el Lennon que no fue. Es divertido porque además, bueno, para los cinéfilos es de Basil Dearden, que era uno de los entenados de John Grierson en la escuela documental británica de los 30, ¿no? Es decir, un tipo que tenía una mirada documental muy formada, y todo el ambiente de Liverpool está increíblemente bien mostrado, ¿no? Los complejos habitacionales baratos de la posguerra, en fin, el ambiente en el que los tipos crecieron está perfectamente en esas películas. Y hasta Peter Cushing está, que hace de cura que lo quiere salvar a David McCallum sin éxito, ¿no? Así que esa película, Violent Playground, yo creo que hasta podríamos pasarla nosotros en algún momento. Y tenemos con qué hacerlas dialogar, porque hay un par de películas americanas de esa época, sí, que de alguna forma... Me acuerdo una que pasamos con John Cassavetes, ¿te acordás? Sí, claro, bueno, porque además... Para mí tienen que ver esas dos películas. Sí, además esa es una época en donde la delincuencia juvenil es el tema, ¿no? Los jóvenes pidiendo espacio protagónico en la sociedad, en todos los espectros de la sociedad. Pero hay que, digamos, el fenómeno ese habría que pensarlo asociado a un momento histórico que es muy clave, que es la posguerra, un momento de transición entre la posguerra y algo que sí creo yo va a ser fundamental para los Beatles, que es un momento de esplendor económico cuando ellos empiezan, porque Inglaterra está viviendo una etapa novedosa en términos económicos. Entonces ahí hay una conjunción entre necesidades de renovación de todos los órdenes, pero hay también algún tipo de azar a favor, porque hay posibilidades hay dinero para gastar. Y eso es muy importante en la concepción. Y otra cosa que es muy importante en ese tiempo es que hasta fines de los 50, un poquito menos o más, el servicio militar era obligatorio y deja de serlo. O sea que zafaron. No, bueno, hay toda una tesis al respecto. No hubieran podido ir a Hamburgo en el 62 si hubieran tenido que hacer el servicio militar. Entonces es genial ver las condiciones de posibilidad que tenían, ¿no? Y creo que esta película es un poco lo que viene de los 50. Luego, los 60 es casi una inversión dialéctica en cierta medida, porque hay más libertad, hay un mercado y allí vienen ellos, ¿no? Sí. Y con eso destituyen yo diría los ecos del victorianismo, porque toda esa sociedad se transforma. O sea, toda la sociedad británica se transforma con ellos. Hace poco pasé ahí en Filmoteca Online, subí un corto que se llama The Royal River, que es sobre el recorrido del Támesis. Es un corto precioso, filmado en Technicolor, que está hecho justo en el 61. Entonces, el corto muestra las costumbres bucólicas británicas, ¿no? Que es el momento en el que Gran Bretaña quería, pendulado, como vos decís, digamos, estaba entre volver a ser victoriana o explotar y que viniera el swing en London, ¿no? Y que fue lo que terminó pasando. Nunca volvió a ser igual Inglaterra después de los Beatles. Digamos, hacemos una elipsis porque no tienen ninguna intervención cinematográfica hasta que hacen Anochecer de un día agitado. Los Beatlemaníacos argentinos saben perfectamente que la película no se llamó Anochecer de un día agitado acá, porque seguramente tienen el disco de la edición argentina original que dice cómo se llamó, y es increíble, se llamó Yeah, 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 la película. Un poder de síntesis. Sí, se estrenó con ese título, y el disco dice eso. Yeah, ¿no? Yeah. Sí, se estrenó así. Y fue una sorpresa para todos. La película se filmó entre marzo y abril de 64 por muy poca guita, en muy poco tiempo. Y hay 2 o 3 claves ahí. Primero, que a ellos les ofrecen, de la empresa Artistas Unidos, que normalmente distribuía, pero acá quería producir, y lo que querían era capitalizar el éxito de estos tipos, como habían hecho con Helen Shapiro, digamos, otras estrellas juveniles que habían hecho películas malas antes que ellos. Pero ellos se reservaron, y Brian Epstein los acompañó, el manager de ellos los acompañó en esto, se reservaron la última palabra sobre la elección del director, sobre un cierto grado de control creativo. Como estaban en la más absoluta cresta de la ola, se los permitieron. Y esto hizo toda la diferencia, porque esto y el hecho de que eran 4 tipos brillantes, porque eso es clarísimo. Digamos, a Elvis seguramente también hubiese tenido, si hubiera querido, el control creativo de algo, pero le importaba un pito, no le interesaba nada.
pero a ellos sí les importaba hacer una película buena. Esto es interesantísimo. Y veían un programa de televisión en el que trabajaba Richard Lester y habían visto un corto, además, protagonizado por Peter Sellers, que había dirigido Lester en el estilo de las comedias de Buster Keaton, en el estilo de slapstick mudo, que se llamaba... Corriendo, saltando. Sí, de Jumping, Running and Standing Still Film, una cosa así. Es buenísimo. Es muy lindo el corto. Genial. Sí, sí. Tiene un chiste buenísimo. Que es un corto hecho a instancia de Peter Sellers, que quería a toda costa hacer slapstick. Por eso después él se entusiasma con el inspector Clouseau, además, Claro. ¿no? Pero esto es anterior y lo dirige Lester. Entonces, con ese antecedente, los Beatles dicen, ese tipo. Y le proponen varios guiones, no aceptan ninguno, y llaman, esto es rarísimo, esto es McCartney, que pide a Alan Owen para que la escriba, que era uno de los Angry Young Men de la renovación teatral, con Tony Richardson, digamos, con todos esos tipos, con Lindsay Anderson, o sea, gente que hablaba justamente del inglés proletario, del estancamiento social, ¿no? Es decir, no existía en Inglaterra nada parecido a la movilidad social. Vos nacías obrero y estabas condenado a morirte obrero. Y en todos esos temas los tomó el free cinema inglés, y es un movimiento cinematográfico muy estrechamente ligado con la renovación teatral, en donde además había mucha izquierda metida, ¿no? Y Owen venía de ahí, y el guión es, aunque es significativamente diferente de la película terminada, porque ellos improvisaban mucho, Lester también, y qué sé yo, el punto de partida es bien interesante. Digamos, es algo que no ¿a quién se le ocurre llamar a un tipo que está socialmente comprometido, digamos, que tiene obras premiadas y qué sé yo, para hacer el guión de una película con melenudos? Bueno, es raro. Inmediatamente después se va a entender un poco, ¿no? Porque claramente, más allá del había una cantidad de elementos que no solamente están relacionados con los cambios y una suerte de liberalización de las conductas, sino también había una posición frente a Inglaterra, frente a las guerras, etcétera, que eso se puede entender. Ahí hay la extracción proletaria y también una preocupación social, digamos. En ese sentido me parece que es mucho más preciso la posición de los Beatles que los Rolling Stones en ese sentido. Es que hay que digamos, por más que a la salida de esta grabación, bueno, no se habrán enterado, claro, nos vengan los Rollingas y nos quieran matar. Todo bien con Ya los no Rolling. existen. La realidad es que los verdaderos músicos proletarios eran ellos, los otros eran chicos de clase media de Londres. Había que nacer en Liverpool, en donde nacieron estos tipos, y zafar. Que el arte y la música, como sigue siendo real hoy, como el deporte, son las formas de zafar para el tipo que nace postergado, digamos, ¿no? Son formas de ascenso social. Claro, posibilidad. No se trata solamente de que haces lo que te gusta, sino a lo mejor la pegás, ¿viste? Y frente a todas las otras alternativas que te ofrece la sociedad, que son ninguna, bueno, es más tentador, claramente. Pero además de pegarla, lo que lograron hacer, me parece que en el caso de Paul McCartney es una cosa, yo, así como vos dijiste que sos fan de los Beatles, yo soy fan de Paul McCartney, así que voy a decir cosas porque me gusta Paul McCartney. Se van a llevar bien ustedes. Y me parece que tienen esta preocupación por nunca asimilarse a la idea de lo que la Inglaterra de ese entonces quiere construir a partir de una persona que tiene éxito, que tiene plata o que realiza cierto ascenso social, que como habíamos dicho antes, eran ejemplos muy escasos porque tenían estamentos muy, muy estancos en la sociedad inglesa. Me parece que hay ciertas cosas de la película, como por ejemplo que ellos son claramente de extracción obrera y se nota en sus acentos, en los chistes que hacen. No en las abandonaron referencias. nunca el acento de Liverpool, nunca. Exacto. En la vida. Y es el otro día en el mensaje de McCartney por la muerte de Charlie Watts dice es impresionante. Sí. en lugar de Es muy bueno. sigue hablando igual. Igual no sabemos cuándo va a salir esto. No sé cuándo es. El otro día no es como. Whatever, hace no unos importa, meses no interesa. cuando murió Charlie Watts. Sí. El año pasado. Bueno, ahora lo estamos grabando cuando se murió Charlie Watts. Sí. Que en paz descanse ese cheto, como Eso. acabas de decir vos. Acabas de denunciar a Charlie Watts. Es solo para señalar la extracción y la confusión que suele haber en relación con el origen de los dos. Porque, digo, en general, viste, los Rolling Stones, qué sé yo, camiseta, y los Beatles son como más burgueses. ¡Mentira! No, todo lo contrario. Es exactamente al revés. Pero está bueno esto que lo que quería como cerrar es que ellos son los más vivos de su película, en general, y los personajes que son como de otras clases suelen ser bastante... Bueno, tienen tontines. una enfrentación con un viejo
que se cree el dueño del tren en el que viajan en un Eso es momento, buenísimo. es muy bueno. Claro, y que no es una persona de clase alta, es una persona de clase obrera que le hace el trabajo a los de la clase alta. Claro, y después hay un gran momento, para mí uno de los momentos preferidos de la película, es cuando George se pierde, tiene que ir a un lado y se pierde, y lo confunden con alguien de marketing de una empresa de publicidad, y el tipo desmantela en una escena de 5 minutos todos los parámetros del marketing de esos años. Pero eso es parte de puede la- ser, eso- podría ser hasta un documental, si no Totalmente. fuera porque la actuación del actor es un poquito, está como un poquito deliberadamente exagerada, ¿no? Pero eso es buenísimo. Es muy bueno, Pero en lo otro pleno que- apogeo del mundo publicitario, ¿no? Pero lo que está claro ahí también pasa cuando están grabando en el estudio creo que Spinetti es el personaje que Spinetti, hace. Víctor Spinetti, es el que director, hace- el director del canal que lo trata vuelve de que loco. hagan las cosas que tienen. Y ellos lo hacen. Y ese es un poco el tema de fondo, ¿no? Es decir, está la posibilidad de lo inesperado y la desobediencia como una regla, valga la paradoja. Y eso me parece que es el fondo de esa película. En Sí, última ya instancia. aceptaron ponerse el traje. Es hasta donde llegaron, porque venían de Hamburgo con remera negra y campera de cuero. Y Jopo. Sí, aceptaron ponerse el traje y bueno, cambiar el jopo por el pelo largo, pero el pelo digamos, fue revolucionario. Es hasta donde llegaron. Después todo lo demás son Después absolutamente es un auténticos. paulatino dejar el traje, ¿no? Se va Bueno, es radicalizando que la estética. eventualmente Genial. lo van a hacer, pero de eso vamos a hablar en todo caso después. Vamos a irnos al corte con un tema de la película que no es el más previsible, pero que también entra en un momento bastante cómodo. Toda la película tiene un humor formidable, pero hay un pequeño momento gay porque esta canción se la canta Lennon a Ringo. Ringo se enoja, está enojado, y entonces John le canta esta canción de amor. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you would love me more than her. If I trust in you, oh please don't run and hide. If I love you too, oh please don't hurt my pride like her. 'Cause I couldn't stand the pain, and I would be sad if our new love was in vain. So I hope you see that I would love to love you, and that she will cry when she learns we are two. 'Cause I couldn't stand the pain, and I would be sad if our new love was in vain. So I hope you see that I would love to love you, and that she will cry when she learns we are two. If I fell in love with you. Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura de la Nación. Filmoteca, cine sin pantallas. Seguimos con esta emisión de Filmoteca Cine sin pantallas, segundo bloque. Además de Anochecer de un día agitado, que capta el momento, digamos, más alegre, más despreocupado de la historia de los Beatles, hay una película que tampoco ha circulado demasiado y que les recomiendo enfáticamente, debe estar para piratearse como uno mejor sepa. Se llama What's Happening. Es una película de los hermanos Miles, que son dos documentalistas extraordinarios de la década del 60 de Estados Unidos. Y esta película en particular registra la gira norteamericana del 64. Es decir, está hecha de manera contemporánea, Anochecer de un día agitado.
Pero esta sí es un documental. Anochecer tiene el aspecto de un documental, pero no lo es. Esta lo es. Y son, la verdad que hay que decir que son bastante similares en términos de puesta en escena. Son muy parecidos. Si no te dicen, por momentos dudás si estás viendo ¿Cuál de los dos? Claro, No, o Anochecer de Gitanos. Es verdad, porque la cámara en mano. Sí, hay muchas cosas muy, muy parecidas. Lo que hay que buscar es la versión original de los mails, que dura 40 minutos y que es extraordinaria porque uno ve, entre otras muchas cosas, ese momento en el que la película se llama What's Happening, por ese momento, en el que Lennon, desde adentro del avión, salen a Nueva York y dicen, ¿qué está pasando? Porque ven a la gente que los recibe. Eso Lennon lo ha contado muchas veces, pero ahí está en la película, se lo ve tal como ocurrió. Y esa película además me permite contar la única anécdota que tengo con los Beatles yo. Que en realidad no es una anécdota mía, es de Eloísa Solás, una amiga muy querida que ahora trabaja en el Museo del Cine, pero que cuando sucedió esto trabajaba de programadora y productora en el Bafisi. Que hace poco hizo una película que está muy bien, llamada La Facultad. Exacto. Esto sucedió en el año 2005, o probablemente fines del 2004, fue cuando lo empezamos a producir. Por iniciativa creo que fue de Sergio Wolf, también programador del festival. Se nos ocurrió hacer una retrospectiva de los hermanos Mails. Y entramos en el sitio web de los tipos y, bueno, Wolf eligió algunas películas y yo dije, por favor, traigamos What's Happening, porque es la difícil de los Beatles. Estaba listada, Eloísa, que hacía la parte de la producción en ese momento de la retrospectiva esta, se contactó con Albert Mails, creo que era el hermano que estaba vivo, cuando otro había muerto. Ahora murieron los dos, pero creo que era Albert. Pidió todas las películas, qué sé yo, agregó What's Happening y la respuesta de Mails fue, bueno, está todo ok, pueden pasarlas todas, qué sé yo, What's Happening, yo no tengo los derechos son de los Beatles. Y entonces, bueno, viene Eloísa y me dice, mira, no, esta película no la podemos pasar, los derechos son de los Beatles. Y bueno, pero le digo, pero preguntale a Mails cómo hacemos para conseguir los derechos, o sea, ¿hay alguna dirección de los Beatles? Porque ¿qué son los Beatles? ¿Entendés? O sea, Ringo y Paul, no sé. Apple. Claro, pero ¿y qué? ¿Dónde? ¿A quién le escribís? Al señor que lo administra, es un amigo de la infancia de Paul, creo que se murió hace poco. Bueno, en todo caso no teníamos ningún dato, ella insistió, Mails le manda un email, el email de los Beatles, ¿viste? @fiberdel. Y claro, y ella les escribe, queridos Beatles, es nuestra intención proyectar esta película de Albert Mails. Por indicación de Albert Mails nos remitieron a ustedes, se supone que tenemos que obtener la autorización, el Festival de Buenos Aires, bla, bla. Y bueno, y me dijo al rato, mandé la carta, qué sé yo. Ninguno tenía la expectativa de ninguna respuesta, pero hubo una respuesta. A la semana, querida Eloísa, los Beatles autorizan la proyección de What's Happening en vuestro festival. Cordialmente, los Beatles. Muy bueno. Y dije, por favor, imprimí ese mail y colgalo en un cuadrito en tu casa. Tiene porque que ser el seguramente de la retrospectiva. Claro, seguramente fue este hombre que les hacía la publicidad desde siempre. Un asistente, o sea, imagínate la secretaria que firma los Beatles. Es mucho poder. Es muy grosso, es una cosa muy, muy importante. Es algo a lo que podría aspirar cualquiera. Yo la única, si me permite, puedo contar una anécdota muy breve. Por favor. Mi profesora de cocina, pues yo a los 15 años tuve la mala idea de volverme vegetariano. Después, a los 38 me di cuenta que me llamaban las truchas, los salmones, y empecé a comer pescado. Pero hasta ese entonces, bueno, yo era una anomalía en esa época. Estamos hablando de 1983. Bien. Por lo tanto, tenía que aprender a cocinar, porque nadie sabía cocinar esas cosas. Y mi profesora se llamaba Eda Vega, que era una amiga, que ya había estudiado en Brasil. Ella fue la cocinera personal de McCartney cuando vino a la Argentina la primera vez. Mirá qué bien. Que McCartney no lo puede creer. Eso fue en los 80. 93. La primera vez que vino en el 93. De hecho hay una nota por ahí, la cocinera de McCartney. y McCartney enloquece con lo que ella come y le dice, te contrato para que estés conmigo siempre y viajes por el mundo y que me hagas la comida. Y esta boluda, porque era una boluda, estaba con un tipo que después se divorció. No importa si se divorció, no era Paul McCartney. Estás loca, y encima después se quedó embarazada, todo mal. ¿Te das cuenta? Y era realmente un destino, ¿no? Se jugó un destino. Pero qué tal bárbaro. Cual, ¿no? Bueno, extraordinario. Esa anécdota está buena también. Después los voy a puntuar. Es buena. La de McCartney es buena. ¿Querés proceder?
No, yo no tengo ninguna anécdota. Que el público. Bien. Claro, después del éxito de Anochecer un día agitado, vino Help, que es todo lo contrario en términos formales y de producción, porque se filmó, creo que ahí tardaron como 4 meses, 5, toda la plata para hacerla. Conservaron algunas cosas de lo británico, ¿no? Porque a ellos les gustaba mucho la serie Los Vengadores y hay algo del estilo. Eso, sí. totalmente. Y también James Bond como modelo a parodiar, ¿no? Para satirizar, sobre todo en los villanos, que aparecen con un rol bastante protagónico. Les gustaba, se ve, trabajar con tipos que eran bastante histriónicos. Víctor Spinetti está en todas las películas, incluyendo en esta, pero acá está también Leo McKern, que era un muy buen actor en general, aparece en muchas de las películas de Free Cinema, pero cuando tenía que hacer de payaso lo hacía perfectamente y acá lo hace también. Es más desilvanada en términos de estructura que la otra, ¿no? Lester experimenta con la forma, eligiendo una forma distinta para cada una de las canciones de ellos. Eso es muy interesante. Fue una película muy maltratada y a mí me llama la atención porque es una película muy anárquica. Yo creo que ese es el problema. Es un disparate de la primera escena hasta la última. O sea, la idea es genial. no Un tiene... secuestro. Sí, el secuestro de Ringo por un anillo. Claro. Un anillo que brilla, un anillo de cotillón. Sí. Increíble. Genial. Pero es muy anárquica y quizás era demasiado anárquica para los estándares de inteligibilidad, porque no hay otra explicación. Ahora, yo recuerdo... Hay un intervalo en la mitad, aparece un nadador que pregunta por los blancos acantilados de Dover, sin ninguna... O sea, es todo un disparate total, está dedicada al inventor de la máquina de coser, la película al final, ¿no? Digo, bueno, los efectos de las sustancias que estaban empezando a consumir en a tener efectos. Están claramente expuestos en esta película, ¿no? Hay además es otro hito de la película musicalmente hablando, porque en una escena que filman en lo que sería un restaurante indio, ambientado como un restaurante indio, debe haber sido un estudio, pero en todo caso hay una ambientación india y hay un grupo que toca música, toca un tema de ellos en versión india. Y ahí Harrison descubre el sitar, que va a ser definitorio para la música de él y para la de ellos, por extensión, a partir de Rubber Soul, ¿no? Sí, eso es así. Yo también quería decir algo de la película. A mí me parece que también anticipa un poco a los Monty Python. Hay toda una... Anticipa totalmente los Monty Python. Es esa particularmente. Sí. Por eso yo no entiendo por qué la recepción fue tan negativa. No solamente en el momento del estreno, posteriormente yo no veo reivindicaciones de la película. Generalmente, digamos, A Hard Day's Night es la película. Es el clásico. Yo he visto muchas reivindicaciones de esta película desde el punto de vista de, bueno, Lester fue un pionero del videoclip a partir de las secuencias musicales, pero la película en sí, como un todo, la verdad que pocas veces la he visto reivindicada. Y para mí es genial la película. A mí me encantaría verla en una sala. Yo sala. la veo hace mucho. Me encantaría verla en una sala con público, porque en su momento se reestrenó, por ejemplo, Anochecer un día agitado, y fue muy lindo verla con gente. Pero Socorro no. Y es una pena, porque yo creo que esa película con público hoy funcionaría perfectamente, sobre todo con público de trasnoche, fumado, ¿no? ¿Qué estás diciendo, Peña? No, es una sugerencia. Bueno, fumado puede ser con cigarrillos Polmol. Polmol. Eso es de esa época. Hubo como un derrumbe de sotas. Acá tengo si hay algo que no hemos ocultado jamás, No, pero fue demasiado. Ha sido los años con los que cargamos. Es verdad. Acá hay una entrevista con Lester del año 73. El tipo dice: si usted quiere, le dice al tipo que lo entrevista, las películas han envejecido mal a causa de su ingenuo optimismo, ¿no? Pero si tuvo esa característica fue precisamente porque uno se sentía ingenuamente optimista en aquel momento. Pese a que había pasado muy poco tiempo de Bahía de los Cochinos y faltaba solamente un año para que mataran a Kennedy. Supongo que no había ninguna razón para ser optimista, pero lo cierto es que en ese momento la gente lo era, ¿no? Entonces, me pareció una linda frase, primero por la inteligencia del tipo, que es muy piola Lester. Y después porque, claro, es representativa de un momento, es una cápsula de tiempo, las dos películas, pero seguramente Help todavía más. Es una cápsula del tiempo en el que fueron hechas, ¿no? Y que capta perfectamente, como una especie de antena loca, eso que estaba sucediendo. Yo decía en el bloque anterior, digamos, hay que pensar que un buen pasar económico, nuevos puestos de trabajo, las mujeres que empiezan a trabajar más que nunca. La descolonialización. Claro. Por otro lado, pero las mujeres es un tema importantísimo, porque esa cosa que están todas las mujeres gritando, ¡ah!
No es de histéricas, no tiene nada que ver con eso. Esa es una mirada machista para mí sobre el furor de los Beatles en las mujeres. Pero hay una coincidencia de un nuevo lugar a la mujer, y en este caso estos músicos que están tocando lo que están tocando. Y hay dinero, entonces ¿cómo no vas a estar contento? O sea, lo que va a venir después es justamente la irrupción de doblegar esas libertades que se anunciaban como algo novedoso para la sociedad, y bueno, y ellos van a estar, me parece, van a entrar en una línea que nada que ver, ¿no? Cuando uno ve a Lennon en los 70 está en otra galaxia, que todo está todo bien. Claro. Hay un quiebre también después de la película, porque además coincide con el estrés de ellos. Estaban repodridos de hacer giras por el mundo, se estaban volviendo locos. Claro, y deciden, incluso a pesar de Brian Epstein, deciden no hacer más música en vivo. Y entonces paran un poco la pelota, se dedican a hacer discos de estudio, que son cada vez más brillantes, ¿no? Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper. Y en un momento hacen otra película. Ya creo que esto es después de la muerte de Epstein, que sin duda no hubiera permitido que la hiciera. Esta fue la película maltratada de ellos todo el tiempo, pero me parece que en perspectiva es la más fácil de reivindicar, porque agarraron una cámara cada uno de ellos. Como fotógrafo aparece Richard Starkey, que no es otro que Ringo, lo que quiere decir que la fotografía no la hizo nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer la fotografía Ringo? Es un artista, puede hacer todo Ringo. No, yo coincido totalmente, pero la fotografía... Sí, bueno, hicieron el guión, hicieron todo. Y es un disparate total también de principio a fin, lisérgico esta vez, ya no tiene que ver acá con la María, sino con el LSD, que es Gira Mágica y Misteriosa, ¿no? Es genial. Que también cuando se hizo para televisión, además es una película hecha para la televisión. Para pasar el Boxing Day, ¿no? Que es como el día después de Navidad. Sí, y además era una forma también de mantener contacto con el público, no haciendo funciones en vivo. Entonces, gran expectativa por la película. Imagínense, toda Inglaterra mirando el especial de los Beatles y se encuentran con eso, ¿no? Pero imagínate McCartney totalmente de Pepa pensando, esta es una gran película familiar, mientras la escribía. Sí. Una demencia. Y bueno, y claro, de vuelta, en perspectiva, la película es bastante genial, porque reproduce con otra estética, con una estética, si se quiere, más auténtica, esta idea de la autonomía formal para cada tema. Sí, son básicamente temas con cada uno con un estilo delirio, diferente, cada uno con un sí. estilo diferente. Y bueno, la idea del trip, ¿no? Del viaje mágico y misterioso, con Ringo además de fotografiando, narrando la historia, porque el narrador también es Ringo con su tía. Y otra vez hay anticipos de los Monty Python en una escena en un restaurante. Absolutamente. De hecho, en el sentido de la vida hay un choreo, ¿no? Sí. Literal. Realmente se anticiparon no solamente en Help, sino también en esta película, ¿no? Y junto con Gira Mágica y Misteriosa, hay varios clips que ellos hacen, que perfectamente se podría haber integrado a la película, que algunos no se acuerdan quién la dirigió, otros dicen que fue Michael Hogg, que después va a hacer con ellos Let It Be, y otros dicen directamente que las dirigieron ellos, ¿no? Pero en todo caso son clips muy hermosos, con mucha imaginación, que son como películas hogareñas, que son como películas de ellos jugando con la cámara, ¿no? Es decir, si antes de alguna manera se habían aceptado la imagen que Epstein les había impuesto, ahora estaban mostrándose tal como eran y tal como estaban viviendo ellos la fama y la guita. En donde no estaban transigiendo en este sentido, era, por ejemplo, en el tipo de música que querían hacer. Y esto es interesantísimo, porque ahora que eran más mainstream que nadie, grababan para la EMI, hacían realmente lo que querían, en lugar de simplificar la música, o en lugar de hacer, la volvieron cada vez más compleja, se la volvieron cada vez más experimental, ¿no? Y eso es lo genial, me parece. Claro, es uno de los pocos momentos en la historia del arte donde la vanguardia estética, digamos, va junto con el mainstream. Es rarísimo esto que pase. Raro. Y por supuesto arrastra a un montón de otros músicos. No habría rock sinfónico sin estos tipos, ¿no? Por lo menos la historia se dio así. A lo mejor habría de otra manera, qué sé yo. Lo que ha sido es así. Sí. Y lo que ellos empiezan a experimentar sonoramente no lo había hecho realmente nadie. Y el formato canción lo llevan a una dimensión probablemente
invencible, porque no hay más que eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué canción puedes hacer bajo esos conceptos, ¿no? Esto es para que reciban y tengan todos los que se quieren hacer los listos diciendo que a ellos no les gustan los Beatles. Vieron que siempre aparece alguno que Sí. se quiere hacer ver Gente Contrera. y dice, no, a mí la verdad que los Beatles, no sé qué, bueno, ¿saben qué? En fin. Y encima, de taquito fueron capaces de hacer una obra maestra, de taquito sin hacerla ellos, ¿no? Es decir, esto es, me parece lo más notable de todo. No hacen nada y les sale una obra maestra, que es el Submarino Amarillo, que viene después de todo esto, mientras ellos estaban realmente en cualquiera, grabando el álbum blanco, medio peleándose, todo un lío. Le debían una película a Artistas Unidos todavía. Cuando les plantearon que podía llegar a ser un dibujo animado, primero dijeron que no, porque había habido una cosa que habían hecho por contrato con Epstein para el King Feature Syndicate, una serie de dibujos animados basados en temas. Y que no les gustó nada. Es que era malísima, un horror. Entonces no querían saber nada con eso y se convencieron cuando les empezaron a mostrar diseños, lo contrataron a Heinz Edelman, que era un diseñador top en ese momento, y se empezaron a entusiasmar despacito y permitieron que usaran la música de ellos y, digamos, la verdad es que musicalmente el único que se comprometió fue Harrison, que compuso de todo para la película. Lennon y McCartney hicieron solamente creo que 2 o 3 temas. Hey Bulldog, All Together Now, que no es una cosa, es lindo, pero no es que se rompió todo para hacer. O sea, evidentemente desconfiaban del resultado final y solamente aparecen, hay gente que dice que hicieron las voces, no hicieron las voces, las hicieron actores que imitaban las voces de ellos y sus acentos. Ellos aparecen un poquito al final. Y de la sesión en la que filmaron eso, que fue en un día, se tomaron algunas escenas para el tráiler. El tráiler de la película tiene algunas imágenes de ellos que no están en la película. Listo, eso fue todo lo que se involucraron. No obstante, la película es genial. Es una película... Y para hacer una película de animación se hizo también en muy poco tiempo, en condiciones que en general el cine animado no puede tener. O sea, es como una película de animación de bajo presupuesto, no existe eso, no puede existir por la técnica necesaria, y se logró gracias a imaginación y a calidad artística. Hay cosas ahí de Yellow Submarine. Yo recuerdo ser niño y ver la película y asociarlo con la Pantera Rosa. Mirá. Porque hay algunos capítulos de la Pantera Rosa, habría que chequear ahora quién es primero que el otro. Yo creo que son los Beatles primero y después lo de la Pantera. Habría que verlo. Habría que ver porque la Pantera Rosa se hicieron durante toda la década. Claro. Hay algunos que son post y otros antes. Por eso habría que ver eso. Pero había un par de... Los episodios que son en un no lugar, por ejemplo, sin fondo. Exactamente, ¿no? Claro, hay lugares... Claro. Hay uno en la Pantera que ella entra es la Pantera psicodélica. Claro. Sí, es exactamente, digamos, es la misma estética, la misma lógica. Y por otro lado, digamos, uno puede ver en esa película Magritte, Escher, no sé en español, Seaholes, el mar de los agujeros. El mar de los agujeros. En ese momento, o sea, ¿qué estás viendo? Digamos? Ahí hay una dimensión absolutamente liberada, que es genial, ¿no? Porque eso era poner cierto arte realmente de vanguardia, de alta cultura, hacerlo pop, ¿no? Eso también es muy llamativo y muy impresionante. Y que es una vocación de los Beatles que acá, bueno, como dijeron antes, ni siquiera lo hicieron ellos, pero el de traer la cultura alta a nivel del mar, digamos, es una búsqueda que ellos hacen a lo largo de su carrera, me parece. Y lo otro, que bueno, en la anterior, ¿no? La incorporación de algo que en realidad Inglaterra siempre estuvo en relación con los indios, o sea... Pero toda la cuestión del hinduismo ya estaba antes y aparece acá, digamos, la cuestión... It's all in the mind. Claro. Ya habían ido a la ashram ahí. No sé, no me acuerdo, no sé cómo viene la cronología, porque como además es una película, como te digo, hecha sin ellos, entonces no tengo idea si habían estado ya en la India o si ya habían vuelto. Pero sí hay algo muy interesante y es que entre los apuros para terminarla, hay 2 demos que quedan en la película que las hace otro director, en realidad, que las concibe y las realiza, un tipo que se llama Charles Jenkins, un diseñador gráfico brillante, que es solo una canción norteña de Harrison y Eleanor Rigby. Esas 2 secuencias las hace Charles Jenkins, que vivió mucho tiempo en Argentina.
Eso no sabía. Sí, no sé si dio alguna charla, dio en la FADU, me acuerdo, porque vivió mucho tiempo acá. Y realmente un pionero, porque aparte él, Edelman y todo el grupo que hizo la película determinaron lo que va a ser la estética, por ejemplo, del cine publicitario posterior. O sea, si uno ve comerciales posteriores de esos años, incluso en Argentina, durante todo lo que quedaba de los 60 y toda la década del 70, se la pasaron choreando al submarino amarillo. Hay una cantidad de películas de los 70 vinculadas al rock, incluso hasta los 80. Hay algunas secuencias de Pink Floyd The Wall de Alan Parker. Sí. Que siguen afanando. Es así. Digamos. Sí. Ahí hay algo muy de ese entonces, muy de los 60, muy de la psicodelia, muy del... Algunas cosas más en tema que en estilo de las animaciones de Gilliam, por ejemplo. Claro. También. Que Bueno, pero es Monty Python. Bueno, viene ya hablamos después. de que nos han choreado un montón. No, claro, pero todo eso es así, ¿no? es muy increíble. Y de hecho, en homenaje al submarino amarillo, vamos a cerrar con Hey Bulldog. Según el corto de la película que uno encuentre, en la versión de estreno no estuvo el tema y en algunas copias que se hicieron, que se restauraron después, lo incorporan. Yo no sé si fue que estuvo en la versión norteamericana de la película y no en la británica. Algo pasó en su momento con el segmento de Hey Bulldog, que en algunas copias está y en otras no. En todo caso, les recomiendo que busquen en YouTube el clip que ellos hicieron para promover Hey Bulldog, que es hermoso. Ellos en el estudio tocando con una felicidad extraordinaria que uno no asocia con los Beatles de estos años, ¿no? Los han descrito como, oscos peleados entre ellos, qué sé yo. Muy difícil de creer que todo el tiempo fuese así, viendo ese clip. Eso, la impresión que da es que el material con el que va a trabajar, eso viene después. Eso viene después. Hey Bulldog, para irnos de este segundo bloque de Filmoteca. Measured out in miles. What makes you think you're so
Fernando Martín Peña, Roger Cosa y Clara Albizu hacen Filmoteca, cine sin pantallas. Tercer bloque de este Filmoteca que estamos dedicándole a los Beatles. Y bueno, históricamente Let It Be, Déjalo Ser, le pusieron acá, fue el momento más deprimente en la historia artística del grupo. La película tiene un tono que muchos han interpretado con la clausura de una década incluso, ¿no? Con la clausura de toda una época que para muchos analistas de ese momento no había cumplido con las expectativas de libertad y de revolución que se habían prometido, y de alguna manera me parece que a la película le hicieron cargo de una serie de frustraciones que son un poco ajenas a la película en sí. Pero es cierto que la película se hizo en un momento bastante traumático y en condiciones muy incómodas. La filmaron en enero del 69 en un estudio de cine, no en un estudio de grabación, con lo cual se murieron de frío durante todo el trabajo que hicieron allí. Y bueno, si bien el director pudo trabajar cómodamente, los filmaban desde que llegaban al estudio hasta que se iban del estudio, la verdad es que la pasaron mal y se nota, en parte del material se ve el humito de cuando respiran, o sea, hacía frío en serio y estaban incómodos. La cuestión es que el rodaje se terminó, creo que en Abbey Road una parte, y por supuesto después con los 45 minutos que les permitieron tocar arriba de la terraza del edificio de ellos, de Apple, que quedó como en la historia como el último recital, el último concierto de ellos. Que es hermoso, ¿no? Que es un momento maravilloso y una idea además la muy idea linda, es buenísima, ¿no? ellos en la terraza. En los techos de Londres, ¿no? En los techos de Londres. Aparte el granulado del 16 milímetros, sospecho que es tan hermoso, ¿no? Sí, tiene los colores, es un color de una época. Y registrar otra vez, o sea, hay una clausura, hay dos momentos que me parece que refieren a la primera, ¿no? Que refieren a Hard Day's Night. Hay un momento en el que Paul evoca la película como diciendo que, bueno, que la película no es auténtica en relación con cómo se sentían ellos en ese momento, mientras que supuestamente Let It Be sí. Y después está el momento de la policía, al final. O sea, que entra la policía a interrumpir un momento que es extraordinario, supuestamente porque hay unos vecinos miserables que se quejaron del ruido que había. Hay que ser británico, ¿no? Para quejarse de que estén los Beatles tocando arriba de tu casa. No es la noche. Claro. Pero bueno, y lo interesante, digo, es que otra vez hay una confrontación con la autoridad, como había pasado en aquella primera película, ¿no? Entonces hay algún punto en contacto, pese a que el look de ellos es totalmente diferente, pese a que todo es distinto. Increíblemente muy poco tiempo, porque son 10 años. Es nada más que, no, y ni siquiera. Ni siquiera, un poco menos, pero es una década, ¿no? Claro, una década de vida artística de ellos, pero A Hard Day's Night es del 64 y esta es del 69, se filmó en el 69, sí. ¿No? Es ahí nomás. Ahora, todo si, lo si uno compara los rostros de ellos, los semblantes, las formas de vestir, incluso la forma de filmar musicalmente, son otros. Sí, la transformación es realmente increíble. Total, eso, ¿no? La transformación es total. Y yo creo que eso sí es la época, ¿no? Es decir, es una época que cambió completamente. O sea, hay una aceleración y ellos son, de hecho, son el motor de la aceleración. Claro, pero digo, en todas las artes, ¿no? Digo, creo que hay muy pocos momentos en la historia del siglo XX. Los años 20, dicen, parece que fueron así. Probablemente. Claramente los 60, y después yo no sé si hay otro momento en la historia donde haya pasado. Digo, hace poco, hagan la experiencia, vean cualquier película de los 2000, que hace 20 años ya, y perfectamente uno la podría confundir con una película de ahora. No ha cambiado nada la forma de filmar en los últimos 20, 30 años. Mientras que en esos momentos era totalmente distinto un film, y hasta lo podés fechar, un film de los 50 que uno de los 60, y un film de principios de los 60 que uno de finales de los 60, como en este caso, ¿no? Bueno, la cuestión es que este tono deprimente aparentemente va a cambiar de manera radical, con perdón de la expresión, con la intervención de Peter Jackson, porque alguien tuvo la feliz idea de guardar todo el material en 35 que se filmó durante ese enero del 69, y hace poquito se lo dieron a Peter Jackson, que dice haber tenido una revelación cuando vio el material, nadie lo había visto hasta ese momento más que él, y que vio otra película, vio otro tipo de relación entre ellos, vio alegría, digamos, vio felicidad, vio un montón de cosas que los historiadores no vieron, que ellos ya ni recordaban, y que ciertamente el público nunca recibió, porque encima esta película
se estrena la película y el disco salen al público después de la separación de ellos, de que no sé si ya se había oficializado o no, pero digamos, ellos graban Abbey Road, para el cual hacen un acuerdo de portarse bien y trabajar en equipo otra vez, y después se separan. Digamos, el disco lo entregan de una manera, Phil Spector lo termina y se lanza al público de otra, y la película se estrena sin demasiada intervención de ellos. Y ahí hay un momento surrealista porque la película gana el Oscar a Mejor Música. Yo no sé si es el Oscar o es un Grammy o es no sé qué premio, pero está en YouTube y es increíble. John Wayne entrega el premio y lo recibe Paul McCartney. John Wayne y Paul McCartney subidos a un mismo escenario. Es una cosa surrealista. Entonces, bueno, toda esa carga aparentemente ahora se va a revertir con esta versión que Peter Jackson está preparando y de estreno inminente. Hace un año y medio que es inminente el estreno de esta película y no se concreta nunca. Los 5 minutos que están colgados también en YouTube son realmente promisorios. Uno puede observar de inmediato lo que vos estás diciendo. Hay un semblante de ellos, las pasan bien, se hacen chistes, graban riéndose. Y me parece que hay algo ahí en la forma de filmar, el espacio, el movimiento de cámara. La forma de grabar en ese entonces un disco remite muy, pero muy directamente a las partes donde Godard sí se dedica a filmar no otras cosas, sino a los Rollings, a los Stones. Hay una misteriosa coincidencia que es muy lindo de ver. Además está bueno verla de Godard también. Simpatía por el demonio 1 más 2. Y bueno, eso nos lleva a pensar también de que hace un rato habíamos hablado qué es lo que está pasando, What's Happening, que es una película de los hermanos Maisel, que está Gimme Shelter, que también es una película de los Rollings, ¿no? Para ver, en ese caso más interesante, pues es un mismo director con los dos grupos. Con los dos supergrupos de la década del 60, sí. Sí, qué sé yo no sé qué va a pasar con la película, pero si la versión completa se parece en algo a esos 5 minutos, estamos ante el evento cinematográfico del siglo. Te voy a decir lo que va a pasar en voz. Vas a decir, alegría sin fin. ¡Obra maestra! Oye, ya quiero gritar con muchos signos de exclamación. Sí. Obra maestra, en fin. Veremos qué es lo que pasa. Podemos hablar un poquito sobre algunas películas sobre los Beatles, que no llegó a ser un género todavía, pero sí, con el correr del tiempo empiezan a aparecer influencias de los Beatles en un montón de películas que los toman como tema o que usan la música de ellos. No me refiero al uso circunstancial que se hace de cualquier grupo, sino a un uso más artísticamente importante, ¿no? Es decir, hay películas, qué sé yo, que utilizan la música de ellos a lo largo de toda la trama como de manera dramática y muy bien pensada. Otras que utilizan historias de las canciones de los Beatles para estructurar sus guiones, digamos. También. Pero yo no sé si es que hay. Yo recuerdo, por ejemplo, también hay una. Vos hablabas antes de la versión disco de. Extraordinaria, eso sí es una obra maestra. Sí. Que es el Sargento Pepper, ¿no? Sí, donde está la banda de Billy Shears, que creo que es Peter Frampton, pero no sé. Hay que chequear ese dato. Yo me acuerdo de un documental que yo le he pasado en algún Basofi, que es lindísimo, que se llama All This and World War II, que está hecho, acá se llamó la Guerra, la Música y Nosotros. La pasamos en Filmoteca también. La pasamos en Filmoteca, que es cosa increíble. Está hecho por una mujer, es lindísimo ese documental, todo con material de archivo, tanto documental como institucional, como de ficción, producido por Estados Unidos durante la Segunda Guerra, y te cuenta la Segunda Guerra, pero con música de covers de los Beatles todo el tiempo. Es una locura la película. Y no circula mucho. Está en YouTube, yo creo que sí. No sé si con subtítulos, pero está en YouTube. Muy mala la calidad. Filmoteca Online. No. No, yo la pasé. La proyecté en un Basofi. La pasé en un Basofi. Se pasó en Canal 7 hace 2 años. Y alguien la habrá levantado. Pero no sé si está con subtítulos o no. Pero es una genialidad absoluta. Y no circula más porque la guita que debe costar pagar la banda sonora ha desalentado, me parece, a todos los distribuidores potencialmente interesados en ella. Fuera de films armados de esa forma, pensados de esa forma, yo recuerdo 2 películas sobre los Beatles en sí mismos, ¿no? Es decir, películas que se animan. Digo que se animan porque hay que ser bastante valiente para elegir 4 actores que se parezcan, recrear la música, algo que todo el mundo tiene en la cabeza, y 4 rostros que son más conocidos que nadie. Son los biopics más difíciles.
Claro, es muy difícil. ¿Cómo haces? Una cosa es hacer Van Gogh, que nadie sabe bien cómo era, y otra cosa es hacer estos tipos que los tenés presentes de manera constante, ¿no? Bueno, hay una película hecha en el 79 que se llamó El nacimiento de los Beatles. Es literal el título, Birth of the Beatles, que es de Richard Marquand. Si no le suena a Richard Marquand, todo el mundo lo conoce porque todo el mundo ha visto El regreso del Jedi, que es de Richard Marquand. Verdad. Bueno, este tipo hace esta película basándose en lo poco que había, relativamente poco que había escrito sobre ellos en términos más analíticos, ¿no? Biográficos, y por supuesto con el relato del Beatle Sacado. resentido, que fue, claro, Pete Best. Que no se podría, que hoy en día me parece que no se puede quejar, porque finalmente vivió de ser... Mega millonario. Yo no sé si mega, pero sí, seguro que no tiene señor. problemas de guita para Por nada, supuesto que porque no. vive de ser el ex Beatle, digamos, No ¿no? es un baterista honesto como, no sé, Marky Ramone, que de última trabaja. Marky Ramone trabaja mucho. Pete Best no, simplemente Pete Best. Es el Beatle que echaron, el que lo echaron. Y ahí en la película aparece la versión de él, de cómo lo echaron. Porque ¿no? era una figura sexual Claro, que extraordinaria. competía con los otros. Y en realidad le faltaba tiempo. Yo no sé, Eso es lo que- si uno escucha el demo que hicieron para Decca, que existe eso, se ha editado ya de todas las maneras, ellos mismos lo han usado en Anthology, y escucha Ringo. el primer disco de ellos ya con Ringo, hay una diferencia en la percusión, que no, digo, todo bien con Pete Best, pero me parece que muy bueno no era. No soy un especialista, pero se nota que es otro tipo. Aparte no lo buscan a Ringo porque el otro era un imán de mujeres que le sacaba la atención, sino porque, o sea, lo buscan a Ringo porque Ringo era un baterista profesional, digamos. Claro, ya era tocaba. bueno. Bueno, hay otra Muy personal, historia bueno. muy como siniestra, es lo que le pasó a, no me acuerdo el apellido, era llamado Rory algo, que era el líder de la banda para la que tocaba Ringo. Rory and the Hurricanes, creo Claro, que era, se sí. llamaba la banda, pero no me acuerdo cómo se llamaba él. Y que tuvo como un final bastante negro después de años de depresión porque le sacaron su Porque le baterista. sacaron a Ringo, mirá. Porque le sacaron su baterista y porque su banda, que era muy buena y en la cual los Beatles solían telonear en The Cavern, ¿era? The Cavern. No pudo remontar nunca y siempre terminaron siendo nada, el recuerdo de, bueno, la vieja banda de Ringo. Qué triste, ¿no? Igual hay que. Yo creo que el destino de esta gente. Ahí es hay un una poco- película en realidad. Pero bueno. Bueno, alguien la va a hacer seguramente, pero a mí me da un poco de... Estoy entre la melancolía y el desprecio, porque claro, porque es fácil quejarse, ¿viste? Hay un montón de gente, Pete Best el primero, pero bueno, este tipo, yo no sabía esta historia, pero... Y hay otros, ¿no? Que dicen, bueno, sí, yo pude haber sido como los Beatles. ¡No! La verdad que no, porque ahí hay otra combinación, lo que hablábamos antes, ¿no? Los astros que se juntaron, Sí. son 4 tipos extraordinarios, singularísimos. Sí. Es decir, 3 genios y un carismático. Digamos que si querés es un cuarto genio también porque tocaba muy bien la batería. Para mí Este- son indispensables todos. ¿no? Claro. Sí. Entonces sacás uno y ya no son más los Beatles. Digo, ese tipo de conjunción no se da prácticamente en ningún grupo. Es muy difícil que se dé una cosa así. Entonces no hay otro. Desde luego hubo muchísimos grupos muy buenos durante toda la década del 60, tanto en Inglaterra, sobre todo en Inglaterra y también en Estados Unidos. Pero ninguno estuvo compuesto de esta forma. Entonces la verdad es que no, pasó lo que pasó por algo. No es que ellos fueron favorecidos por algún acomodo cósmico especial. Así que bueno, por eso digo, dudo un poco cuando dicen estas cosas, ¿viste? Porque son especulaciones que me parece que mucho sentido no tienen. Y después también, yo tengo un relativamente buen recuerdo de una película que se llamaba Backbeat, que es del 94, de Ian Softly, Yo la vi también, pero en cine. en cine. Yo la vi en ISAT. Que, Hace mucho tiempo. Para mí el Mucho. único problema, porque el nacimiento de los Beatles recrea perfecta la música está perfecta. Sí, acá no es. Backbeat no, No, es era- música contemporánea, Sí. rara de escuchar porque están recreando los fines de los 50 y principios de los 60. Es muy curioso. Está muy bien el tipo que hace de Lennon, por ejemplo. Está impecable ese tipo. Y también está muy bien Sheryl Lee, es decir, Laura Palmer, Ujú. que hace de Astrid Kirchner, que es la que un poco define el look de ellos de los primeros años. La ¿no? novia de... De Stu Sutcliffe. Sutcliffe. Claro. En las dos películas estas aparece la tragedia de este pibe que se muere sin que nadie sepa bien qué tuvo, muy jovencito.
y hace pasar al bajo a Paul, que no tocaba el bajo hasta ese momento, pero también resulta beneficioso para ellos porque parece que este hombre no tocaba, digamos, estaba porque, bueno, tenía un bajo. Y todo el mundo lo recuerda como un gran artista plástico, era un tipo con una sensibilidad plástica particular y eso es lo que la seduce a ella y qué sé yo, y ahí tuvo una historia con ella. Ella murió hace poquito también. No solamente definió el estilo, sino que además es la que saca las fotografías del segundo disco de ellos, With the Beatles, con los rostros medio en sombras, ¿no? Esa es ella. Fue definitoria, me parece, en muchos sentidos, y no se la menciona como se debiera, me parece, porque tocar durante 10, 12 horas seguidas, me parece que para cualquier grupo es una experiencia formativa crucial. Muchos días seguidos, además. Cada vez que iban a tocar a Hamburgo, se mataban tocando. Y encima tocando para un público que si no los entretenías, te cagaban a trompadas, ¿viste? Eran marineros, ¿viste? De ahí del puerto. Sí, una zona densa. Esa es la zona roja y la San Pauli. Rippenbach. Rippenbach, algo así. Un lugar, en ese momento, no sé cómo estará hoy, capaz igual. que es un lugar fenómeno, porque hecho, tocaron los Beatles ahí. Y te dicen algunos. Porque, digamos, es un training tremendo para ellos como grupo y tocaban como tocaban en el 62 porque venían de esa experiencia tremenda, ¿no? Entonces me parece que eso es importante por varias cosas. Por eso, por Astrid, por Klaus Burman, que lo levantan ahí en esa época también, que había sido pareja de Astrid. De hecho, Astrid lo deja a él para estar con Stu Sutcliffe. Y uno lo ve hoy a Klaus Burman, que es un tipo que se toma todo con, evidentemente, con gracia. ¿Ves? Al revés de los resentidos, está chocho el tipo, es un hombre feliz porque ha tocado con los Beatles, ¿viste? Y porque ha estado cerca del momento en el que empezaron, es amigo de Paul, cada tanto toca, quiere hacer un disco y lo llama a Paul y Paul le canta una canción. O sea, es un tipo feliz, hizo el dibujo, es un gran diseñador gráfico, el dibujo de Revolver es de Klaus Burman. Y además, por supuesto, fue un músico exitoso por derecho propio, ¿no? Integró, no me acuerdo qué supergrupo de los 60 y qué sé yo. Sería el ejemplo contrario de los atorrantes de los que hablábamos. El señor Pete Best. Hace un ratito, claro. Y siguen existiendo como parte del entorno de ellos, ¿no? Es decir, eso es muy interesante también. Que esa experiencia compartida hace 60 años importó tanto que el vínculo sigue ahí, ¿no? Son importantes unos en la vida de otros, ¿no? Es muy interesante eso. Y cuando tuvieron su propia empresa, digamos, que es lo que fue Apple con sus diferentes ramas, todas las ramas de Apple tenía a gente de ese momento a cargo de diferentes capacidades, el sello, de arte, de la edición de películas y demás. Sí. La fidelidad, ¿no? La fidelidad de los amigos, ¿no? Y esos amigos aparecen todos en, para mí, el mejor documental que se ha hecho sobre ellos, que es el que hicieron ellos. Que es el Anthology, que es una serie de, creo que son 10 capítulos, no sé cuántos son, donde vuelcan una cantidad de material muy generosa para los fans, es lo más eso. Y además ellos tienen honestidad total para contar la historia. O sea, evidentemente deciden ponerse por adelante de todo lo que han escrito sobre ellos y decir, no, los únicos que saben acá la posta somos nosotros y te la vamos a contar. Es así. Y algunas cosas que no están dramatizadas las dramatizan, digamos, quiero decir, algunas cosas que no, sobre lo que no se ha hecho hincapié, bueno, ellos hacen hincapié, y otras que han sido sobreactuadas, ellos las desdramatizan, ¿no? Ese gesto es muy interesante. Y es muy interesante también cómo, porque está Lennon en grabaciones todo el tiempo, está Paul en un momento, bueno, como es McCartney, digamos, ¿no? Que una parte de la entrevista la da manejando un barco, cualquiera, ¿no? En un fogón, está como sumando al tipo que lo va a entrevistar a sus caprichos cotidianos. Y el tipo que pone el centro, el centro uno nota que el eje del equilibrio de esa serie y evidentemente del proyecto es Harrison. En general me parece que Harrison, que todo lo que el tipo dice es de una claridad. Que es brillante. Y sobre todo de una honestidad, ¿no? Sí. Es decir, brutal. ¿Viste? El tipo se ríe de ellos mismos. Cuando hay que decir que éramos unos ridículos, lo dice. Nos equivocamos acá, nos equivocamos allá, este tema. O sea, es el tipo que uno realmente ve que es incapaz de mentir sobre el pasado, ¿no? Es muy impresionante, ¿no? Ringo también, por supuesto. Pero George, evidentemente, es un tipo que creció.
es el que más visiblemente creció desde el principio hasta el final de su vida, ¿no? Sí, porque uno tiene la sensación de que Paul fue siempre Paul. Lennon se murió demasiado joven, no sabemos cómo hubiese crecido, pero claramente cambió mucho en el tiempo que le tocó vivir. Ringo es siempre Ringo. Sí, es un personaje. Pero George es impresionante lo distinto que es desde el adolescente que empezó a tocar en los Beatles hasta el tipo que reflexiona sobre esa experiencia. Hay un documental después. muy reciente de Harrison, no me acuerdo quién lo dirigía. Scorsese hizo un documental sobre Harrison horrible. Mucho material de Es archivo ese, interesante, ese. pero malísimo, A eso muy me iba a malo. referir. El material de archivo es muy bueno. A mí tampoco me gusta cómo está usado, no me gustan mucho las entrevistas, pero el material es genial porque vos te das cuenta que el tipo siempre tuvo como un peso muy importante en cuanto a sus ideas, a su conducta, a este viaje vital que él hace de crecimiento personal, pero que como que las semillas siempre estaban ahí, siempre era un tipo como serio y a la vez, digamos, capaz de ser jocoso, pero siempre tomándose la vida con... Claro, con unas- una distancia crítica. Claro. Es el tipo que en A Hard Day's Night cuestiona al publicista. Es ese tipo, es ese mismo tipo. Por eso me parece genial que lo hayan elegido a él para protagonizar esa escena en la película, porque es realmente el tipo que es capaz de decirte, no, esto no es así, siendo que todo el entorno te dice que es así, ¿no? Nos vamos al corte, al último corte de esta edición, con Libre como un pájaro, Free as a Bird, que es el último simple de los Beatles. Dejó el demo John, nunca lo grabó, nunca lo refinó. Yoko se los dio a los tres y los tres lo terminaron, incluso agregándole vocales. Creo que es el único tema en donde cantan partes solistas John, Paul y Harrison también. Pues en general cuando cantaban uno no cantaba él. Pero acá cantan los tres y la batería es inconfundiblemente la de Ringo, alegremente, ¿no?
Estás escuchando Filmoteca, cine sin pantallas, una producción del Ministerio de Cultura de la Nación. Cuarto y último bloque de Filmoteca, cine sin pantalla. Estábamos hablando y seguimos hablando un ratito más sobre los Beatles. Nos toca ahora la parte de la separación, y esto también es interesante. Digo, así como los Beatles fueron extraordinarios per se, también fueron extraordinarios porque creo que es el único grupo en el cual los 4 integrantes tuvieron carreras como solistas igualmente exitosas, porque no igualmente, quiero decir, no las carreras, digo, nada se puede comparar con Paul McCartney, pero digo, a los 4 les fue muy bien, hicieron discos que vendieron y lograron tener carreras solistas, quiero decir, ¿no? Independientemente de las distintas circunstancias que eligió cada uno. Y además los 4 se vincularon con el cine también, siguieron vinculados al cine de una manera u otra. Vos sos fan de Yoko también. Yo soy muy fan de Yoko. Yo también, sí. A partir sobre todo de que vi las películas que hizo con él, que son ¿Viste Rape? Muy hermosas, sí, son muy hermosas. Y además uno tiene la idea, ahora hace poquito apareció en Netflix un documental sobre la relación entre ellos, que te obliga, además, si estabas en otro mundo y todavía no te habías enterado de lo grosa que es ella, ahí terminás de entender. Pero además también hay momentos de intimidad de ellos dos que son muy bonitos, ¿viste? Una cosa de pareja que se quiere en serio. También tenés la sensación en esa película, como la tenías quien vio Imagine, por ejemplo, ese documental que se hizo sobre él hace tiempo, que estaban filmándolo las 24 horas. Alguien estaba con una cámara filmándolos las 24 horas del día, no tenían intimidad, literalmente ni para ir al baño. Hay una escena de John saliendo del baño y mirando a la cámara, o sea, es impresionante la forma de lidiar con la cámara de ellos. Por eso uno entiende que cuando nació John, ¿no?, él decidiera apartarse de la vida, de esa vida pública infernal y criar a su hijo, ¿no? O sea, dedicarse al nene, porque es tremendo, es de un eso estrés se ve tremendo. casi en una especie de hipérbole, casi yo diría, en Bed Peace, la película, Claro, que están acostados en su cama, la gente viene, habla, ellos hablan sobre la propuesta de la paz y lo que sé, qué sé yo, y sin embargo lo que vos ves es una intimidad, una pareja que está en su cama, aparecen los fotógrafos, los periodistas, el mayordomo, quien sea, y ellos siguen ahí en la cama. Pero ponele que eso tenga algo de performático. Pero La me obra parece era un suceso sensacionalista y era lo que era. Exacto, pero glosa una situación, ¿no? permanente en la vida de ellos, o sea, filmado todo el tiempo. Y también, bueno, revela la cantidad de material que hay sobre ellos. Yo no lo dije en su momento, pero por supuesto el hecho de que hayan guardado todos los descartes de Let It Be es interesante, sobre todo para nuestra realidad, porque no sé si les comenté que no tenemos ¿qué vas a decir? No tenemos una Cinemateca Nacional. Y entonces el estado de nuestro patrimonio, o sea, acá no se hubiera podido rehacer Let It Be, por ejemplo, porque hubiéramos tirado algunas cosas hubiéramos de Almendra perdido incluso. ¿No encontraste cosas de Almendra, de Spinetta? Bueno, claro, pero que sobrevivieron de pura pedo, casualidad. pero es la misma historia. Pura casualidad. Entonces, bueno, es nada, un comentario al pie. Un pie de página. Y ni siquiera creo que sea demasiado pertinente. No, pie de pero tal vez página. sí. No, nunca está de más. Nunca Porque está de más. me olvido, viste, si les comenté. No estoy seguro. Igual quería nombrar en Bed Peace, tiene la aparición extraordinaria Jonas Mekas. Sí. Que es una hermosura, y además hay un momento Mekas en el interior de la película, porque filman los Mekas, y es genial esa inserción de Mekas tanto detrás de cámara y delante de cámara, ¿no? Que uno lo ve a Mekas y dice, ¿qué hace ahí Mekas? Bueno, pero eran muy amigos con Yoko, ¿no? Pero con porque Yoko se reconocen los artistas, digamos, me parece que se reconocían la integridad de lo artístico en ellos, ¿no? Uh-huh. Que eso ninguno de los 4 lo perdió nunca. Y en ese documental que vos mencionás, todo lo que es el ambiente de su casa está todo el tiempo, digamos, yendo y viniendo artistas de distintas disciplinas. Claro, gente interesante. Sí, ¿no? una comunidad muy interesante. Sí. Luego Harrison se involucra como productor a partir de que los Monty Python, que él se había hecho muy amigo de un par de ellos, sobre todo de Eric Idle, se involucra como productor en la vida de Brian. Gracias a Harrison es que la vida de Brian se puede terminar y se estrena, y Harrison además, Chocho, hace un cameo en la película, sí, se lo reconoce perfectamente. Sí. Y eso
junto con un socio que tenía, lo lleva a producir otras películas, algunas muy buenas. Mona Lisa, yo recuerdo una película extraordinaria, con Bob Hoskins, por ejemplo. De acuerdo. Y Bob Hopkins. ¿No? Bob Hopkins. Entre otras, también tienen algunas películas muy malas. Había una que se llamaba Water, por ejemplo, en la que Harrison aparecía con un grupo al final, Eric Clapton tocando, creo que estaba Ringo metido. Hay una película con Michael Caine de intención política, pero muy mala. Entre varias otras películas que hizo con la empresa que se llamaba Handmade Films, creo que se llamaba Handmade Films. Ringo, que fue estrella, prácticamente se transformó en una estrella de cine durante los 70, apareció en Spaghetti Westerns. Tiene El tipo más natural de los 4 delante de una cámara. Act Naturally, que es el tema que canta él en Help, en el disco. Hay un espagueti que se llama Blind Man, que es el equivalente espagueti de Satoichi, por ejemplo, en donde Ringo hace un papel fantástico. Hace de cavernícola en una película Caveman, que es y un montón de slapstick. una payasada. Una película muy graciosa. Sí, que ahí total. conoció a su esposa. Bárbara Bach, exacto. Claro. Sí, Con la exacto. que siguen casados. Sí. Y vos escribiste hace poco algo sobre la película de vampiros. Ah, Son of Drácula, es un peliculón. En realidad es una mala película, pero es una de las 4 o 5 que produjo Apple Films, o sea que está producida por los Beatles, que es, bueno, se da un par de años después de la disolución de la banda, pero donde todavía sus lazos comerciales no se habían cortado. Él pide hacer esa película con un gran amigo de él, Nilsson, del cual hay un documental que es muy bueno. Buenísimo, sí. Que es, Se dio en un Bafisi. ¿Quién es Nilsson y por qué todos hablan de él? Sí. Que Ringo no está, porque dice que él se pone muy mal cuando habla de George, de John o de Nilsson o de cualquier amigo que perdió. Y en esa película es una película muy mística en la que él es Merlín y Nilsson es el hijo de Drácula, y bueno, van como una gran reunión de todos estos monstruos y personajes sobrenaturales a declararlo el príncipe de los infiernos, que eso lo iba a hacer el maestro de ceremonias Merlín Ringo. Pero el personaje de Nilsson se enamora de una humana y suceden varias cosas ahí, algunas graciosas, otras copias de películas italianas de terror y demás, con muchas referencias a ese cine, pero después tiene una gran música. Y los cuadros musicales son muy entretenidos. La banda de sonido se editó, está editada, hay un long play con eso. No, pero Ringo hizo de todo, además. Hizo siempre muy excéntrico todo, ¿no? Digo, hay una película de Ken Russell, Litzomania, que acá fue prohibida, que él aparece montado arriba de un pito gigante. Me acuerdo. Esa la protagoniza Plant, ¿no? No me acuerdo quién es. Roger Daltrey. No me acuerdo, Litzomania. Sí. Me acuerdo de Ringo porque yo era chico cuando la vi en video pirata, porque estaba prohibida, y digo, wow, totalmente locos todos los que hicieron esto, por lo menos en ese momento. Está en 200 moteles, aparece en 200 moteles de Frank Zappa, ¿no? Es muy notable la carrera de él y muy ecléctica además, ¿no? Bueno, John también tiene un antecedente como actor cuando todavía los Beatles estaban juntos. Con Lester, que hace esta película de la guerra. ¿Cómo se llama? What a Lovely War, una cosa así se llama. No sé, que tienen que construir como un campo de cricket en medio de una batalla, una cosa media él era loca. También totalmente natural, John, está muy bien, pero él abandona eso, no sigue para nada con el tema de la actuación. Ringo hace El Cristiano Mágico también, una película con Peter Sellers, me acuerdo que está Ringo, y siempre está bien en todo lo que hace, o sea que evidentemente se le daba, o sea, con bastante facilidad lo de actuar. Y McCartney fue el que menos cine hizo, pero sí produjo un par de largometrajes basados en shows de él solo con Wings. Hay uno que se llamaba Rock Show, me acuerdo, con Wings, que era bastante bueno. Richard Lester hizo un documental sobre un concierto de él. Una de las últimas cosas que hizo Richard Lester es un concierto de Paul McCartney. Y hay una película, y en un momento dijo, voy a hacer un largometraje. ¿Para que qué? Fue probablemente un error importante en su carrera, que fue Give My Regards to Broad Street. En Argentina no se estrenó, o sea que imagínate lo que habrá sido la película para que acá no se estrene. A mí, como me gusta él, yo la disfruto la película, pero entiendo que no le guste a nadie porque la verdad que no le salió, me parece. Igual los momentos musicales están buenos, se pueden pasar en cualquier lado, pero la película como cosa integral no se sostiene ni un poquito.
Me parece que la mejor contribución, o la que a mí me interesa, hablemos de verdad ahí, porque a mí me interesa, que es la canción que le hace a los films de James Bond, que es Live and Let Die. Claro, Que es la mejor canción Bond. Como artista popular que era, lo llamaron de la empresa productora de Bond, Broccoli y Asociados, qué sé yo, para hacer de una de las películas con Roger Moore, o sea, una de las películas casi autoparódicas, ¿no?, de la serie Bond. Sí, porque Live and Let Die es una payasada importante también. Y la gente recuerda más que nada el tema antes que la película, y él ha vuelto el tema como parte recurrente de su repertorio. En todos los recitales hace Live and Let Die. Sí, es un gran momento. Es un gran momento con fuegos artificiales y toda una cosa impresionante. Pero después, y no además, sé si era así antes de que los Guns N' Roses hicieran su cover, sí, que fue un éxito. Seguía siendo así porque, en el 93 cuando él vino acá yo creo que la tocó. Sí. Siempre fue algo que a él se ve que le gustaba. Tiene una parodia de eso para Chevy Chase y Dan Aykroyd, una película que se llama Spies Like Us, que él hizo el tema también, hizo varios temas para películas. Él hay una película con Gene Hackman bastante buena que se llama Twice in a Lifetime, y la música la hizo él también, la canción por lo menos la hizo él. Y después tiene una cosa tiene un jeite con los dibujos animados. Él y Linda, en su momento, produjeron un dibujo animado muy bueno que dirigió Oscar Grillo, el argentino, genio, ¿no?, del dibujo y de la animación publicitaria, que estaba viviendo en Inglaterra de hace muchos años, que se llama Seaside Woman. Es una canción de ella, en realidad, de Linda, con él. ¿No la remasterizaron hace poquito? Puede ser. El dibujo animado, el corto animado es espectacular y lo hizo Oscar. Así que son las... Y después también tiene otros dibujos animados infantiles, porque tiene otra zona de él, es la de escribir cosas para chicos, ¿no? Tiene Rupert y no sé qué cuernos, y hay música y un cuento, y además un dibujo animado hecho sobre eso. O sea que los cuatro han hecho cine de una manera u otra, pero bastante conscientemente, ¿no? Es decir, bueno, en algún punto deciden dedicar sus energías a hacer, una película, un documental o lo que fuere, así que evidentemente les interesa el medio, ¿no? Independientemente de los resultados. Si les parece, pasamos a la ronda de recomendaciones pertinentes para ir terminando ya con este programa de hoy. Roger. Lo primero que voy a recomendar es Salesman, que es de los hermanos Maseley, que es uno de los grandes documentales de los hermanos. Como el título lo indica, tiene algunos vendedores. Y ahí se ve todo un Estados Unidos medio desconocido, donde hay una fuerte impronta vinculada con la religión, con la teología. Y me parece que es un tipo de cine que pocas veces se ve en el cine estadounidense, en esa línea del documental. Hay algo extraordinario en la forma de capturar la vida de las personas más, entre comillas, ordinarias. Y es un fresco. Yo creo que hay 3 o 4 grandes películas de los Estados Unidos en ese tiempo, esa es una. Así que Salesman es la recomendación pertinente. Claro, es pertinente porque los hermanos Mays hicieron What's Happening. Claro. Mi recomendación pertinente es quién es Harry Nilsson y por qué todo el mundo habla de él, o porque todos hablan de él, que es el documental que mencionábamos en el transcurso de este bloque, que se centra en esta figura adyacente a la biografía de Ringo, un músico y un artista de gran talento propio, que además supo congregar alrededor de su figura y de su carisma un montón de gente muy creativa que son parte importante de la cultura de esa mitad del siglo XX. Tienen un disco juntos con John, además, un disco que es bastante raro, donde parece que cada uno compitió a ver quién cascaba más la voz, ¿no? Una cosa, quién se rompía más la voz al gritar. Es muy bueno el disco, es interesante. Sí. Bueno, y mi recomendación pertinente sería un falso documental, dirían ahora, un mockumentary, es el término parece, que pergeñó Eric Idle, el de los Monty Python, que se llama The Rattles. All You Need Is Cash se llama, en donde con la complicidad de Neil Innes, que es un músico muy amigo de Eric Idle y del grupo Monty Python, porque fue casi un miembro del grupo extraoficialmente, compusieron un disco, el equivalente a un LP de canciones que son parodia
de las canciones de los Beatles, parodias, pero que se podrían perfectamente confundir por canciones de los Beatles, de todas las épocas de los Beatles, que es lo que vuelve todo el ejercicio mucho más difícil, es una verdadera proeza. Y la película también, porque la película hace lo mismo con la imagen, ¿no? Eric Idle es un tipo inteligentísimo y se da cuenta de que tiene que reproducir, 75 está hecho para la televisión, tiene que reproducir los distintos momentos de las distintas épocas de los Beatles que implican una imaginería, ¿no? Es decir, tanto la presentación con Ed Sullivan en Estados Unidos, en Estados Unidos, digo bien, en la televisión, como los clips, como el submarino amarillo, como todo aparece en este documental demencial que es de Rattles, en donde aparece Harrison. Y no aparece en cualquier momento. Harrison aparece entrevistando a uno de los Rattles, Beatles, digamos, mientras el tipo está describiendo el desastre financiero de la productora que tiene, ¿no? Y está filmado eso en la puerta de Apple real, mientras están llevando los muebles, están desvalijando la productora, y Harrison está ahí, como decíamos antes, ¿no? Es decir, indicando la sensatez del momento. Bueno, empecemos entonces con las recomendaciones arbitrarias. Roger. Voy a recomendar algo que siga en la línea. Bien. Un tema de música. Once, una película reciente de John Carney, con Glenn Hansard y no me acuerdo el nombre de la chica, que es una cantante checa. Es una película que para mí transmite, primero que nada, no puedo pensar esa película si no hubieran existido los Beatles. No es porque estrictamente tengan que ver, pero tengo la impresión de que... Yo no puedo pensar nada, como si no hubiera existido. Se notó en todo nada, el programa. El mundo para mí tiene sentido. Claro, no, vos sos, como dijo Lennon. Cuando Lennon mandó que era más importante los Beatles que Cristo. Sí. Vos lo tomaste al pie. Literalmente, sí. Y fue tu verdadera religión. Como se ha notado en este programa que has concebido y que has tomado la voz de mando. Y que así a mí me encanta verte feliz con los Beatles. Bueno, Once es una película feliz. Y es una película que transmite un poco la felicidad de la música, más allá de que son vidas no del todo fáciles, pero es un encuentro de dos personas, alguien que toca la guitarra en la calle, que se encuentra con alguien, y a partir de eso graban, y hay un momento en esa película que graban un tema, que se llama Cuando tomas una decisión, creo que sería la traducción en español. Ese es un momento de un placer tan grande de ver, porque eso es cuando alguien tiene una banda y toca y las cosas están saliendo entre los 4, 5, 6 que tocan. Bueno, eso es lo que se ve, a mi juicio, en los momentos de esos fragmentos que por ahora han sido descubiertos del material que Peter Jackson dio a conocer. Excelente. Es esa experiencia, la experiencia de la música, que es una experiencia colectiva, en la que misteriosamente la gente se puede reconocer sin hablar, lo cual es raro. Entonces, esa película tiene eso, y es una película muy, muy hermosa, muy bastante conocida, pero bueno, si no la vieron, es la recomendación no arbitraria, sino arbitrario ha sido que no haya puesto una arbitraria. Hay una entrevista relativamente poco difundida a Lennon, que es la entrevista en la que admite la posibilidad de que se vuelvan a juntar. Es algo que le preguntaban siempre, era algo que rehuían, pero ya se habían recompuesto la relación entre todos. Y él dice, tendríamos que ver si tendría que ser por la música. O sea, habría que ver, porque cada uno está en la suya, cada uno está haciendo lo suyo. Tendría que ser por la música, dice. Es claro. Muy lindo. Muy bueno. Lindo. Tendría que ser por la música. Clara, ¿tu recomendación arbitraria? Mi recomendación arbitraria viene a partir de lo que charlamos en un corte, lo cual es totalmente antiético, pero habíamos hablado de cómo este tipo que les robó a los Beatles, el que nunca les dio su dinero, Alan Klein, financió, entre otras cosas, el Topo de Jodorowsky con dinero mal habido. Pero yo quisiera recomendar otra película de Jodorowsky que a mí me encanta, que es muy alegre, no mentira, que es Santa Sangre, que creo que es del 89, 88, y es una película, es hermosa, es como mística, es un thriller, es una locura, y me gustaría que la gente la vea y que la vuelva a querer. Bueno, en la Filmoteca
En su momento Fabio había comprado una copia de Santa Sangre y lo engañaron y le vendieron un rollo de menos. O sea que nunca le pasó, sí, no sé, la verdad, no sé qué hizo después con la copia. Tiene una secuencia esa película con unos sapos que se... Una copia en 35, estaba feliz de la vida, saltaba, daba vuelta carnero en el aire y cuando llegó se quería matar. Entonces yo nunca la vi porque yo no sé, nunca supe qué hizo con eso. Bueno, Hombre raro, Jodorowsky. Sí, ni hablar. En esa época era bueno, como cineasta. El Topo es una obra maestra total. Topo es buenísima, y Santa Sangre también, y la otra, la de... Tiene una que se llama Fando y Liz, que no estoy esa tan también seguro qué tan buena sí, es. esa le encantaba a Peter Gabriel. Mira. Fanático. Sí. Bueno, yo sospecho que no queda ya más tiempo para las recomendaciones arbitrarias. ¿Queda tiempo? Es hora que lo introduzcas, ¿no? Y acá está el operador que nos odia. Y nos odia tanto que no me dice la verdad, la duración de Se este niega. bloque, que es lo que Dice yo la necesito totalidad. saber. Me dice el total Tipo que no me sirve para nada. Nos hace atravesar a ciegas 22, el valle perfecto. de la incertidumbre. Entonces sí, antes de irnos al tema final, puedo hacer una pequeña recomendación. Es una película que vi este fin de semana que nunca había visto y que me fascinó. Tengo las imágenes rebotando en la cabeza. La película de Marguerite Duras que se llama Nathalie Granger. Nathalie Granger. Yo no la había visto otras cosas de ella, India Song, bueno, pero esta no la había visto, una película en blanco y negro en la que no pasa absolutamente nada en ningún momento y sin embargo uno está hipnotizado mirando lo que esta mujer filma. Es una casa lo que produce ese efecto, me parece, porque la casa es muy interesante de ver. Y hay dos mujeres formidables, está Jeanne Moreau y está Lucía Bosé, deslizándose por la casa. Hay algo fantasmal en la película, que creo que es lo que me parece fascinante. No se sabe, yo creo que hay algo que tiene que ver con fantasmas, pero no se dice. Nathalie Granger es la hija de una de ellas y se desea que estudie piano, porque esa será su salvación, dicen. Nadie sabe ni por qué ni para qué. Y hay una inconducta también de la chica. Y nada más, es eso la película, y es muy fascinante. Y hay una interpolación formidable de Depardieu, en una de las primeras apariciones que hace para el cine, haciendo de vendedor de lavarropas. Entra Depardieu y la película de golpe, una película que no parecía tener espacio para el humor, se transforma en un momento cómico genial, con Depardieu enfrentando a estas dos mujeres tratándole de vender un lavarropas. Una película inclasificable y maravillosa que, como les digo, me persigue un par de días después de haberla visto. Cerramos con un tema de los Rattles, no de los Beatles, sino de este grupo que armó Eric Idle con Neil Innes. Van a reconocer el estilo de los Beatles de la primera época. El tema se llama Debo estar enamorado. I feel good, I feel bad, I feel happy, I feel sad. Am I in love? I must be in love. I feel rich, I feel poor, I'm in doubt, I feel sure. Am I in love? I must be in love. Any time of the day I can see her face when I close my eyes. She's a dream, she is real, can't explain how I feel. Am I in love? I must be in love.
fue una producción del Ministerio de Cultura.